Señoritas, muy buenas tardes. Tengan ustedes eh, bienvenidas a este encuentro en esta tarde para hablar acerca del derecho a la participación de las mujeres. Vamos a hablar del género y derechos humanos de las mujeres. Un tema muy importante que debemos tener en cuenta para, ¿para qué? Para que con justa razón sepamos qué derechos nos pertenecen y de esa manera poderlas exigir. Y ustedes saben que los derechos van acompañados de los deberes que debemos cumplir. Bien, entonces, bueno, me llamo Óscar Pérez Ruiz, soy estudiante del último ciclo de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Eh, lo que más me gusta de ser hombre, lo que más me gusta de ser hombre, ¿por qué? Porque tengo identidad con ello, porque me ha permitido ser padre. Y lo que no me gusta de serlo, de repente ver que hay mucha desigualdad o eh, mucha violencia de género. Estoy hablando contra la mujer, aunque también existe violencia hacia el hombre. Entonces, esa brecha que existe es lo que menos me gusta, esa brecha que existe entre varones y mujeres. Muchas gracias nuevamente por estar presentes en este encuentro, en esta reunión, en esta charla, que vamos a hablar sobre el tema específico de, de ustedes. Ustedes son estudiantes, son alumnas, son adolescentes y señoritas, y lo más importante es que está dirigida a ustedes porque son mujeres. Eh, algunas reglas, por favor, de convivencia. Expresarse en primera persona. ¿Ya? Por favor, emplear el lenguaje no sexista y un lenguaje incluyente, no excluyente. Respeto, por favor, a los aportes, a las opiniones de las personas que van a participar. Ponemos el celular en modo vibración, por favor, o en silencio para poder llevar a cabo nuestro evento de la mejor forma. ¿Correcto? Bien. Me alegra que estén aquí presentes. Estamos llevando a cabo esta charla. Si es que se programa, podemos realizar nuevas charlas. Pero que vamos a iniciar ya definiendo algunos conceptos importantes. Ustedes lo, lo han escuchado, espero que lo manejen ya apropiadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿es lo mismo hablar de sexo que género? Por ejemplo, ahí yo les pregunto, ¿no? ¿Sexo es lo mismo que género? Mucho se habla de género, pero ¿saben lo que hacen ahora? Es hablar de la ideología de género. Aquí no estoy hablando de ideología de género, estoy hablando de género como estereotipo, como construcción cultural que nos hace muy distintos. Como construcción social nos ha hecho muy diferentes entre varones y mujeres. Entonces, no confundamos esas cosas. Sexo no es lo mismo que género. Sexo está relacionado a las características biológicas, es decir, el sexo masculino y el sexo femenino. Es una asignación natural. El sexo es determinado de manera natural. En cambio, el género es una construcción de la sociedad, es una construcción de nuestra cultura. Y aquí influyen los estereotipos que tenemos. Por ejemplo, cómo debe vestirse un varón y cómo debe vestirse una mujer. ¿Por qué las mujeres deben pintarse los labios y los varones no? Aunque ahora hay varones que usan aretes también, como antes era exclusivamente de las mujeres, ¿no? Entonces, esos son estereotipos. Los roles, ¿a qué se refiere? También es una construcción cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
asumimos que las mujeres es para cuidar a los hijos y los hombres que salgan a trabajar. La cocina es exclusividad de las mujeres y no de los hombres. Esos son roles que le damos. Pero ¿quién? Nosotros. Aunque ahora ya va cambiando en cierta medida esos, esos puntos, ¿no? Bien, entonces es importante primero tener, eh, conocer, tener los conceptos claros asumir, para asumir una posición. ¿Sí? Bien. Ahora, ahora, género, cuestión de mujeres. Ustedes, ¿no? Ustedes, nosotros, hemos escuchado la palabra género y siempre hay interpretaciones antojadizas, interpretaciones estereotipadas, o con ciertos prejuicios, ¿no? Consideramos muchas veces, equivocadamente, que el término, que el término género es una cuestión exclusiva de las mujeres. Cuando hablamos de género, tanto de mujeres y de varones, género masculino y femenino. Entonces, el concepto el concepto género, más bien es aquello que nos ayuda a identificar las construcciones que elaboramos nosotros de manera cultural en nuestra sociedad, ¿sí? Y que nos hacen diferentes, pues, que nos diferencian de ser mujeres y de ser varones o ser hombres en la sociedad. Entonces, como ven, eh, chicas, es importante tenerlo claro esos aspectos. ¿Qué es lo que realmente nos diferencia a mujeres y a hombres? Es el sexo. Sí, el sexo. Eso sí, no, nadie busca una igualdad en cuanto al sexo. Es una, es una, es una disposición natural que tenemos, es una cuestión que de manera biológica ya venimos predeterminados. El sexo está determinado por las características con las que se nace, como por ejemplo las, las características hormonales, las características genéticas. Ya saben ustedes biológicamente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, nos hace distinto varones y mujeres el tener barba, por cuestiones hormonales, ¿cierto? Por cuestiones genéticas, por cuestiones gonadales. Hablo de las gónadas. Las gónadas masculinas son distintas a las gónadas femeninas de la mujer, ¿no? El sexo está determinado por las características fisiológicas, las funciones biológicas, ¿no? El hombre reproduce sus propias hormonas, el hombre produce espermatozoides, las mujeres tienen sus propias hormonas, genera sus óvulos, ¿cierto? También tenemos nuestras propias características cromosómicas, que nos diferencian, pues, de manera general, desde el aspecto biológico, a todos los seres humanos. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero también tenemos que buscar esto, en qué cosa nos acerca entre varones y mujeres. Por ejemplo, en cuanto a derechos. Ante la ley, todos somos iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener muy claro. Estimadas señoritas, es muy importante que se manifieste esto, ¿no? O es muy recurrente, por lo tanto es importante aclarar estas confusiones que cuando se habla de sexo y de género. ¿Sí? Entonces, ya les hablé anteriormente que el sexo está determinado por las características hormonales, por las características genéticas, cromosómicos, gonadales, ¿no? Y ahí vemos qué características nos diferencian entre los varones y mujeres desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, la cuestión hormonal, la testosterona y progesterona son exclusivamente de cada sexo.
¿no? Tenemos los cromosomas XX de la mujer y XY de varón, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista biológico. Entonces, ahora, ¿el género qué es? Ya no, ya no son las características biológicas, sino son las características sociales, son las características culturales, que se le asigna a una persona en función a su sexo. ¿Sí? Nosotros le damos esa construcción. La sociedad construye. El sexo, no, la sociedad no lo determina, no lo construye. Es algo natural, ¿no? Entonces es algo simbólico, es algo imaginario, la valoración acerca de lo femenino y lo masculino, lo femenino de las mujeres y lo femenino de los hombres. Entonces, está dado el género entonces por un conjunto de representaciones simbólicas, de prácticas, de experiencias, de ideas, de prescripciones, estimadas señoritas. Miren, ahí tenemos algunos ejemplos de cuando asignamos o acerca de lo que es género, ¿no? Por ejemplo, cuando consideramos que la mujer debe ser sumisa y hablamos de hombre, de poder. Esa es una construcción. Y esa construcción se da en la familia, se da en la escuela, se da en la iglesia, se da en general en la sociedad. ¿Cómo consideramos a la mujer? La del sexo débil. Y al hombre, la del sexo fuerte. Y no necesariamente es eso cierto. ¿Cómo es la concepción del género, no? Concepción social, no es natural. A la mujer miedosa. Y al hombre se le considera valiente. A la mujer que dependa del hombre. La mujer fiel, el hombre infiel. Tenemos sociedades así, que son polígamas, por ejemplo, en donde tienen varias mujeres, pero no aceptan que las mujeres tengan varias parejas. ¿No? Otra concepción a veces equivocada, y eso se escucha a veces en algunas personas en su entorno. La mujer es más sensible, el hombre es insensible. Las mujeres son mantenidas, el hombre es el que mantiene, el que provee. La mujer es inferior, el hombre es superior. La mujer sirve para el cuidado de la familia, el hombre para salir a trabajar. Miren esas concepciones, ¿ah? ¿Cierto? Machistas, le llamamos ya de manera general, ¿no? Entonces, estimadas señoritas, ustedes deben tener esas concepciones, lo que significan. Y si eso coincide con la realidad, ¿no? Entonces, por eso, y justamente eso conlleva a que en la sociedad haya diferencias. Teniendo el mismo trabajo, muchas veces al varón se le da un trato diferente que a la mujer. Por ejemplo, en el sueldo, cumpliendo las mismas funciones, hay trabajos donde pagan más al varón que a la mujer. Miren, por esa cuestión de concepciones, por esas características que nosotros construimos y que nosotros le llamamos género. Y eso es importante conocerlos porque de esa manera vamos a entender todo el fenómeno social de la violencia, de la discriminación que se hace de manera a partir del sexo. Oiga, y esto justamente se debe a ciertos estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? ¿No? Es una representación, miren, social, compartida por un grupo. Por ejemplo, hubo un momento que cuando las mujeres se ponían pantalón, los cuestionaban. Es un estereotipo. O que porque las mujeres se ponen una faldita muy corta, daban calificativos. Eso es un estereotipo. Miren, ¿eh? Por eso dice, se define de la manera más simplista a las personas a partir de convencionalismos, que no toman en cuenta todas sus características, todas sus capacidades y todas
y todos sus sentimientos. Si lo vemos con una faldita cortita, ya no puede ser de repente una investigadora, una científica, sino la gente que da calificativos de manera simplista, lo considera, hace algún comentario, o algún comentario inapropiado incluso, estimadas señoritas. Y eso ustedes deben entender como mujeres. Alguna vez van ustedes a realizar trabajos con hombres y se van a cruzar con una serie de conceptos y de estereotipos equivocados. Pero lamentablemente eso también lleva a violencia, lleva a discriminación, lleva a una serie de prejuicios que afectan la igualdad y aumentan las brechas. Bien, entonces estos roles de género hacen pues que de manera diferenciada en nuestras sociedades se atribuya ciertos papeles, ciertos roles, ¿no? ¿Verdad? Que de esto, y muchas veces lo han hecho por interés, ¿no? Por intereses de grupo, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Bien, y esto pues, ustedes, miren, esto es lo que define el valor de dice del trabajo. Es decir, la producción más la reproducción. Y ahí es donde generan pues la gran desigualdad, estimadas señoritas. Miren los roles de masculinidad ahí, ¿no? De médico, de financista, ¿no? De trabajador, ¿no? De crecimiento, de que tiene su carro. Miren, esos roles que se le da, que maneja su carro, que maneja la banca, las cuentas, que es un intelectual, ¿cierto? Ahora veamos lo otro, los roles femeninos. Miren, que le alcanza la comida al jefe, que es la que lava la ropa en la casa, la que barre, ¿cierto? La que cuida a un ancianito, la que da de comer a sus animales, etcétera. Miren eso, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿no podrá cumplir esos roles los varones? O al contrario, lo que hacen, lo que nosotros asignamos a los varones, ¿acaso no lo pueden cumplir las mujeres? Claro que sí. Claro, habrá algunas cosas que no, claro, que nos hacen diferentes. Por ahí alguien quiere participar, creo. A ver, A ver, esto ha profesor. levantado la mano. A ver, Jessy, te escuchamos. Sí, profesor. Bien, como usted había dicho, un hombre sí puede realizar las mismas cosas que una mujer. Puede cocinar, puede cuidar a los hijos, mientras la mujer puede irse a trabajar, ¿no? Hay, claro, como dice usted mismo, actividades que necesitan la fuerza que tiene el hombre, pero hay actividades donde la mujer puede destacar más, como son científicas, ¿no? Y ser reconocidas quizás internacional o mundialmente, donde están sus conocimientos, porque dicen que se desenvuelven de una manera mucho mejor también ahí. Y tiene que Exacto. hacerse ver cuáles esos valores que nos destacan también, tanto hombres como mujeres. Gracias, Jessy, por tu participación. Exacto. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, lo asimilen, sean más sensibles a esa realidad y sean mujeres más protagonistas, mujeres que generen roles, que generen cambio, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres profesionales. Claro, hay funciones biológicas naturales, el de ser madre, nadie lo va a quitar, el de ser padre también en el caso del varón. Entonces, estimadas señoritas, eso es lo que quiero que vayan comprendiendo. ¿Alguien desea participar de repente también, comentar algo? Si hay alguna participación. Entonces, me gustaría que levanten su manito cuando quieran participar, yo les hago participar. Cecia, Cecia Ramírez, ¿te escuchamos? Sí, profesor. Como decía Jessie, ¿no? Mi compañera, tiene razón. Hay actividades en las que se necesita la fuerza de un hombre, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no tenemos por qué sentirnos menos
porque incluso hay mujeres, ¿no? que sí tienen esa fuerza, ¿no? Tienen esa capacidad e incluso realizan actividades mucho mejor que el hombre, ¿no? Y viceversa, el hombre actualmente se ve hombres que cocinan, que tienen a los hijos, ¿no? Y las mujeres traen incluso muchos más ingresos hacia la casa, ¿no? Entonces creo que sí, toda la razón, porque no se trata de decir de que no, la cocina es para las mujeres, porque sí hay muchos hombres e incluso mujeres que dicen eso, ¿no? Madres que Incluso dicen, mujeres. no, ¿por qué tú vas a estar en la cocina si la cocina es para mujeres? Mi hijo no tiene por qué estar en la cocina o atendiendo a los niños, ¿no? Siempre tienen esa frase, ¿no? La mujer a la cocina, el hombre al trabajo. Pero cuando no es así, ¿no? Porque si cambiamos los roles, a lo mejor la mujer puede desarrollar un poco más sus habilidades, traer incluso un poco más de ingresos, y el hombre, pues no, también puede desarrollar sus habilidades, porque Así es. incluso también puede servir, porque la cocina no solamente es cuando tengas una familia, sino incluso cuando estás soltero, te independizas, vas a necesitar cocinar, vas a necesitar saber eso, Así es. ¿no? Y si no te enseñaron, pues como que vas a tener dificultad un poco. ¿Qué dice alguien de su... Gracias, Cecia. Muy amable por tus aportes y tu participación. Eh, Cuando ven a una mujer manejando, si nos vamos con alguien de nuestro entorno, algún conocido, de repente, a algunos les llama la atención que una mujer esté manejando. Y si ven que es un tractor, mucho más todavía. Debayuti, ¿querías participar? Sí, buenas tardes, profesor. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi compañera y ahí vemos, creo que también el machismo también está por de parte de la mujer, o sea, tampoco no nos quiere insultar ni denigrar ni nada de eso, pero Ujú. vemos cómo la ideología que tenían antes las mujeres mismas les decían a sus hijos, ¿tú para qué vas a lavar? O les decían a su esposa, tú lava, tú atiende a los niños, mi hijo tiene que ir a trabajar. Y ahí vemos que, o sea, con nosotros tenemos la idea de el hombre, algunos hombres que son machistas, pero vemos ahí que empieza por su mamá, o sea, las mujeres. Así Y es. creo que eso, con el paso del tiempo, creo que se debería cambiar. Gracias, Debayuti. Justamente para eso se está haciendo esto. Esta charla se hace con esa finalidad. Está dirigido hacia ustedes. Porque, miren, generalmente son las mismas mujeres las que permiten eso. Generalmente son las mismas mujeres las que tienen esas concepciones o esos roles establecidos, ¿no? Tienen hermanos ahí, un varón y una mujer. ¿Hay hermanos en casa? La misma mamá es la que direcciona tal actividad. ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos. O sea, eso, los roles, eso viene a ser, está relacionado con el concepto de género. ¿Correcto? Bueno, vamos a escucharle a Sky y luego Naomi va a participar en otro que para ir avanzando. Como es cortito el tiempo, por favor, esto lo vamos a seguir hablando en otro momento, ¿ya? Sky, te escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Yo Buenas también tardes. quería hablar sobre eso, ya que si nosotros nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que muchas personas, esposas y esposos de antes, de mucho antes, ellos tienen esa ideología, que las mujeres a la cocina y los esposos a trabajar. Ujú. Y no solamente en esos roles, sino que también a veces en los juegos. Por ejemplo, dicen, el fútbol es para hombres y el vóley es para las mujeres. Ajá. Por ejemplo, la otra vez bueno, le voy a contar mi experiencia, pues, ¿no? Yo había querido manejar bicicleta y mi Ujú. abuelita, como todavía la tengo, me dijo, no, que la bicicleta es solo para hombres, Ujú. ¿tú acaso eres marimacha? Y yo me quedé, pero ¿quién lo dice eso? O sea, nosotros Ah, tenemos cualquiera puede todo está acá. realizarlo, solo porque, ajá, todo está mentalmente, que esos le han enseñado a ellos y quieren decirnos que también debemos hacer lo mismo. Eso Pero es hay ya. que cambiarlo eso, pues, ¿no? Eso es una construcción social. La sociedad es la que construye esos conceptos. ¿Se dan cuenta? Gracias, Sky. Bien, esto, Naomi, seguimos y en la siguiente vas a participar, ¿sí? Bien, gracias por sus participaciones interesantes. Miren, ¿cómo se aprende a vivir en desigualdad? Miren, ya hemos identificado lo que es el sexo y designado el género, masculino o femenino. La forma como nos relacionamos, dice, las mujeres y los hombres, está influido
por normas sociales. Y esto se da en los diferentes, campos, ¿no? Por ejemplo, en lo jurídico, en lo social, en lo religioso, en las tradiciones, convencionalismos, en las reglas que se aplican, en los estereotipos que tenemos, en los roles, que son los que constituyen la base de una cultura dada en momentos históricos determinados. Claro, pues, la cultura, por ejemplo, hindú, tiene unas características distintas al trato, ¿no? Que los árabes, por ejemplo, o que los peruanos con los argentinos, ¿no? Entonces, hay algunas actitudes o acciones, por ejemplo, que asumen algunas personas de otras sociedades que a nosotros nos sorprende, que incluso nos escandaliza y nos asusta, que para ellos es normal. Por ejemplo, saludarse con un beso, los argentinos lo hacen entre hombres. Para ellos es natural, para nosotros no. Para nosotros es algo que nos sorprende. ¿Por qué? Porque tenemos ese concepto, esa construcción que nos han dado. Pero la construcción no se da, pues, de esa construcción social no se da de un momento a otro, sino se da a través del tiempo y a través de un determinado espacio geográfico. ¿Y cuál es el problema? Ahí viene, pues, la discriminación, la violencia y la desigualdad. Oiga, muchísimos actos de violencia por cuestión de sexo, de género, se produce. No solamente en el Perú, estimadas alumnas, sino es un problema a nivel mundial. Las desigualdades, ni qué hablar. La discriminación. Oiga, también es muy latente. En consecuencia, estos conceptos, estas ideas, como dijo alguien por ahí, generan condiciones de marginación. Bueno, yo soy hecho para esto y no puedo hacer lo otro. Nos meten eso en la cabeza. Es como si te dijeran, tú no puedes, no sirves. Y si te metes eso en la cabeza, ya fuiste. No vas a lograr nada, ¿no? Y por lo tanto, se genera ahí una desigualdad social. Y eso, pues, se manifiesta de diferentes maneras, de manera diferente en varones y mujeres, en hombres y mujeres. Entonces, estimadas estudiantes, yo iba por ese lado, pues, ¿por qué? Para entender en dónde surge justamente esas cosas de desigualdad, esas actitudes de discriminación que muchas veces se tienen, ¿no? La desigualdad de género impide el desarrollo humano y la participación ciudadana y política de las mujeres. Miren lo que hace. No, ahora, tú eres mujer, no participes en eso. Más bien ahora, por ley, tenía que ser por ley, que a los partidos, los políticos les piden, por ejemplo, un número determinado, un porcentaje de participación de mujeres. Si no, no los dejan inscribir. O sea, les tienen que obligar. Si no fuera eso, ¿qué pasara? No, la mujer, pues, no participaría casi en actos de políticos, por ejemplo. No tendría protagonismo o participación ciudadana, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Impedir el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos. Claro, si hay un trato desigual, si hay un problema de estereotipos, de machismo, de discriminación, va a generar esos conflictos. Vulnera el derecho a un ingreso económico y patrimonial. Antes, el dueño del patrimonio era el varón, las mujeres nada más se aprovechaban de ello. Entre comillas se aprovechaban, ¿no? Porque a las finales ellos producían mucho, pero no era valorado su trabajo. Porque como amas de casa, con acciones dentro de la casa, es mucho trabajo, sin embargo no se valora. Limite el acceso, miren, a la salud o prestaciones, pues no todas cuentan con seguridad social, por ejemplo. El acceso de salud. Hay muchas mujeres que mueren estando embarazadas por no tener acceso a la salud, a un seguro. Mantiene a las mujeres en actividades domésticas nada más, que no es malo, pero debe ser compartido, ¿cierto? Y de cuidado, ¿no? Las posibilidades de acceso a la educación, a la salud, la participación al trabajo,
remunerados son limitadas y bajo prejuicios y estereotipos. Oiga, la educación. Antes, ¿qué hacían nuestros abuelitos? Ah, tú eres mujercita, no te vas a la escuela. Ah, tú eres varón, tú sí te vas. Miren, ¿ah? Miren, o sea, viene del mismo entorno. Esos prejuicios, esos estereotipos. Permite el castigo informal y el señalamiento, la revictimización, el señalamiento. Oiga, se han producido casos terribles en este aspecto. Generalmente cuando la mujer acude, por ejemplo, a la comisaría o al juez, al juzgado, al poder judicial, para poner denuncias o para demandar. Algunos jueces todavía tienen, o algunos operadores de la justicia tienen conceptos todavía distintivos en cuestión de género. O sea, por ejemplo, en cuestión de la policía, algunas se van a hacer una denuncia. De repente tú la has provocado. De repente o sea, miren esas concepciones que se tienen. Reduce la libertad de movimiento de mujeres y niñas y genera violencia contra las mujeres. Limita el acceso a los servicios esenciales y a promoverse en participación política y social. Repercute en el acceso a la participación ciudadana. Me gustaría que de este grupo hay muy buenas chicas, muy buenas estudiantes. Me gustaría que alguien tenga más protagonismo en la actividad política de aquí cuando ya ejerzan ciudadanía plena. ¿Sí? Repercute en el acceso a la participación ciudadana, genera y promueve discriminación, entre otras. Aunque eso ya va cambiando, yo he visto a señoritas que ya están integrando diferentes organizaciones sociales, más participativas, se involucran en actividades. Entonces, eso es importante, estimadas alumnas. Las brechas de desigualdad de género es muy grande. ¿Y qué es una brecha? Es la distancia que existe entre hombres y mujeres. ¿En relación a qué? A la participación, al acceso, a la asignación, uso, control y calidad de los recursos, ¿no? O de los servicios, oportunidades, de los beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social. Brechas que generan que generan pues problemas en diferentes campos, en lo económico, en lo social, político, en lo cultural, en lo tecnológico. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué? Yo quisiera aquí la participación de la que quedó pendiente, de la estudiante que quedó pendiente, creo que era Naomi, que es, ¿por qué? ¿Por qué son los derechos humanos? Y aquí, aunque los derechos humanos no distinguen sexo, es para varones y mujeres. Entonces, le escuchamos a Naomi primero y luego a Cecia. A ver, sus participaciones, por favor. Sí, profesor. Los derechos humanos son importantes porque cada persona debe de darse a respetar o ellos mismos tener como algo así como para que los defiendan. Aquellas leyes para que cada persona tenga un estilo de vida adecuado en el cual debe cumplirse. Porque ambos, tanto hombres como mujeres, merecen que cumplan con los derechos, porque todos somos capaces, somos iguales, y aunque tengamos diferentes características, ambos merecemos respeto y, y creo que tanto las mujeres merecemos aquellos derechos, porque, por ejemplo, hay varias ideologías en la sociedad en las cuales piensan que las mujeres somos menos y que los hombres son superiores y que, como por ejemplo observamos en la sociedad, mujeres que trabajan y cuidan a sus hijos, hacen los mismos roles y se da a entender que las mujeres somos capaces. Así es, Naomi. Justamente. Eso. Pero para reclamar, para exigir un derecho, tenemos primero que conocerlos. ¿Cierto? Caso contrario, no se podría.
Cecia, ¿te escuchamos? Sí, profesor. De hecho, yo quisiera dar una... Sí. Sí, de hecho quería dar una aportación Ujú, sobre hace un momento. ujú. Sobre... Claro, sí, profesor. Sobre el Sí. tema que estaba tratando hace un momento, Ajá. creo que la mayoría de hombres se vuelven machistas, ¿no? Y creen que ellos no deberían de meterse en las labores de las mujeres, ¿no? Ujú, Porque los mismos hombres, sus mismos amigos o compañeros, se burlan, ¿no? Porque si ven, ¿no? Que un hombre está en la cocina, se ponen a burlar, ¿no? Y dicen, ay, de que estás en la cocina, no eres hombre, no eres macho, ¿no? así es. Y sobre la pregunta que está presentando, ¿por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres? Creo que los derechos es en general para todos, pero las mujeres muchas veces se les han violentado los derechos. Actualmente, con todos los casos que se están viendo, Ujú, creo que mucho más, ¿no? Se están ujú, violentando sus derechos. Y es importante saberlos porque una mujer que no sepa que tiene derechos, pueden haber personas que se puedan aprovechar y puedan violar esos derechos, ¿no? así es. Por ejemplo, supongamos de que la mujer no sabe que tiene el derecho de vestirse como ella debe, como ella quiere, Ujú, no como la sociedad quiere, ujú, ¿no? Y que no es problema de ella su vestimenta, sino de la sociedad y de su mente, porque tienen otros pensamientos. ujú, Y si no sabe esos derechos, las personas van a atacarla, ¿no? Y van a decirle, no, esto está mal visto, no deberías de hacer eso, ¿no? Pero ella, al conocer los derechos, sus derechos, va a decir, yo tengo el derecho de la libertad, tengo derecho de vestirme como yo quiero, porque no ujú. es mi problema, es el de la sociedad. Entonces creo que sí es importante saberlos. Muy bien, Cecia, gracias por tu participación. ¿Por qué hablamos de los derechos humanos de las mujeres y no de los hombres? Justamente, ¿no? Por lo que ustedes dicen. Porque falta promocionar más, falta exigir más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay desigualdad, pues, que lo que se quiere es equiparar. Lo que no se busca es aquí que pensar que las mujeres tienen más derechos que los varones, o los varones o los hombres más que las mujeres. No, lo que, lo que queremos es empoderar a la mujer, tener, que logre un mayor protagonismo social, pero conociendo sus derechos. Ahí Mata está participando en el chat, dice, claro, puede haber muchos problemas en comparación en la actualidad. Por ejemplo, anteriormente las mujeres no estudiaban, además que se las trataba como objetos. Es muy cierto. Más que personas eran objetos anteriormente. Grecia, querías participar, creo. Profesor, hoy en día ya no se da mayormente el machismo, ya que la sociedad y las personas con el pasar de los años cambiaron de pensamiento y cambiaron de derechos también, ya que le dieron una igualdad a la mujer. Ujú. Pero, claro, pero ojo, eso se da en cierto, relativamente, de manera relativa. Todavía hay brechas en cuestión de género, hay brechas todavía, hay desigualdad. ¿Sí? A ver esto, Flores, te escuchamos. Profesor, Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas disculpe tardes, que le profesor. interrumpa, profesor, hay compañeras que están opinando por el chat. Sí, sí he visto. Gracias. A ver, te escuchamos, Flores. Señor. Bueno, en cierta parte todas mis compañeras concluimos a lo mismo, ¿no es cierto? Las mujeres somos incapaces, como que por así decirlo, no somos capaces de hacer otras labores, más que cuidar a nuestros hijos, Ujú, trabajar, o incluso las mujeres, en caso mío, mi mamá trabaja y a la vez cuida de nosotras, nos alimenta, es el esfuerzo de cada uno. ujú, Y en cambio, en el ámbito de los hombres, son ujú, diferentes, ya que solamente se dedican a trabajar, ujú, pero no es así, ya que puede haber ciertos problemas en que la mujer y el hombre pueden compartir esos labores juntos, muy aclararse, bien. comunicarse, ajá, y sobre todo concluir entre los dos, ¿no es cierto? Que somos Eso se capaces llama de hacer compartir algo, roles, ¿no? Compartir roles. ajá, tanto en el rol del hombre y de la mujer. Muy bien. Gracias, Ashley.
Muy buena tu intervención. Aquí también, ¿quieres complementar? Tenemos que ser escuchadas, profesor. Tenemos que ser escuchadas, que somos capaces de hacer cualquier cosa si nosotras nos proponemos hacerlo. Exacto. Muy bien. Eso es lo que quiero lograr con lo que estoy compartiendo. Va a ser cortito, mira, ya no nos pasamos del tiempo, pero qué importante es compartir. Miren, ahí Estrella habla. Gracias, Ashley, por tu participación. Miren, lo que manifiesta Estrella Becerra dice, reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas podamos vivir con dignidad. Correcto. Si no seríamos indignos, ¿no? Esto, Zafiro, Brigitte, se puede decir que la sociedad va cambiando. De hecho, las sociedades no son estáticas, van cambiando sus pensamientos. Ya que antes las mujeres no estudiaban, ahora sí, pero todavía sigue pendiente, pendiente algunas acciones que se debe hacer. ¿Para qué? Para que la mujer sea más protagonista dentro de los cambios sociales que se generan en el mundo. ¿En dónde se encuentran protegidos los derechos humanos en el Perú? A ver, ¿en dónde? A ver, ¿alguien de repente tiene idea? ¿Dónde se encuentran protegidos los derechos humanos del Perú? ¿Alguien tiene ¿El idea? Ministerio de la Mujer, profesor? ¿En dónde? El Ministerio de la Mujer. En las instituciones. Son las instituciones que tutelan los derechos. Muy bien, ya, pero ¿en dónde más? ¿Dónde se encuentran protegidos? O sea, ¿cómo nos encontramos protegidos aquí? Digámoslos ahí. ¿Mm? Bueno, me adelanto ya a su participación. ¿Dónde se encuentran protegidos? En la Constitución Política del Perú, en el principal documento normativo de nuestra patria, nuestra Carta Magna. Eso cuando hablamos de los derechos humanos en el Perú. Y si hablamos de los derechos universales, ahí estaríamos hablando ya de lo que manifiesta Dilma en la Declaración de los Derechos Humanos, que es de los derechos universales, ¿no? De los derechos humanos, correcto. Y por lo tanto, estos derechos humanos generan un pilar, un soporte, una base. ¿Para qué? Un insumo para que nosotros en nuestras normas lo incorporemos. Entonces, ¿dónde se encuentran protegidos los derechos humanos? En la Constitución y en las leyes. ¿Ya? En la Constitución y en las leyes. Por ahí habla de la ONU, claro, esas son las organizaciones tutelares. Como habló alguien por ahí del Ministerio de la Mujer. Son organizaciones tutelares, o sea, que hacen que cumplan esas leyes. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que queremos. ¿Sabes cuáles son estos derechos, estimadas alumnas? ¿Saben cuáles son estos derechos humanos? Ustedes cuando vayan a la Constitución, estimadas señoritas, en el capítulo 1 están los derechos fundamentales de la persona, al inicio de la Constitución política. Grecia, te escuchamos. Es tener un nombre propio y una identidad, por el ejemplo del DNI, tener educación. Miren, son los ya me principales estás hablando de varios derechos, ¿no? Tener educación, tener dignidad, identidad, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cecia? Claro, profesor. Uno de los derechos también que son fundamentales y primordiales es el derecho a la vida y el derecho a vivir en una familia, el derecho a no ser discriminado, ¿no? Importantísimo. Y el derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la participación, dice por ahí Mata. ¿Cierto? Muy bien. Bien, estimadas alumnas. Eso es importante, ir conociendo. Y si no conocemos nuestros derechos, ¿qué se genera? Violencia, discriminación, desigualdad, estimadas alumnas. Mujeres. Perfecto. Así es. Miren lo que dice ahí, ¿no? Ese dato. Las mujeres representan más de la mitad de la población nacional. El 50,4% son mujeres. No obstante, dice, han sido susceptibles de discriminación. Por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, edad. Los niños, algunos adultos tratan mal a los niños. ¿Por qué? O también algunos hijos tratan mal a los ancianos. También.
por etnia, Pues tú eres de este color y no te permito en mi entorno. Oiga eso, por sexo, por género, por orientación sexual. Oiga, hay algunas personas que tienen su propia orientación sexual y no lo respetamos. También tienen derechos. Son humanos como nosotros. Por lo tanto, si tienen alguna orientación, esa es parte de ellos. Pero eso no implica que faltemos el respeto. El estrato económico. Algunos tienen un poco más de dinero y se creen que pueden hacer todo. Y no es así. Dime, Ashley. Ashley, ¿te escucho? sí, profesor. Usted había dado claro un ejemplo sobre el momento que se delinean las causas, por ejemplo, mucho es en el entorno familiar, ¿no es así? Así es. De dónde va el mano hacia la identidad de la persona, de cómo es y cómo se representa cada uno. Se ven muchos factores, en cambio, cómo fue construida su propio, por así decirlo, su propio bueno, no tengo la idea principal, pero diré algo un poco básico, por así decirlo, es que esto va mucho de la mano a todos, ¿no es así? En cambio, ¿cuáles fueron, desde dónde salimos nosotros? Así es. Ya que eso, sí, eso nos representa tanto a nosotros y a los demás, de cómo damos esas enseñanzas hacia los demás y que ellos sigan los mismos pasos. Así es. Muy bien, gracias por tu participación, Ashley. Miren, el derecho de las mujeres a la participación política. En el sentido de la mujer, cada mujer vale, dice, igual que un hombre. Cada mujer vale igual que un hombre o que otra mujer. El derecho tiene derecho a tener y determinar las opciones que quieran. Derecho a tener acceso a las oportunidades y los recursos. Derecho al estudio, derecho al trabajo, derecho a la salud. Derecho a tener poder de controlar su propia vida. No que decidan otros por ti, tanto dentro como fuera del hogar. Y también la capacidad de influir, dice, en la dirección del cambio social. Es decir, de ser más protagonistas, pues, para crear una sociedad más justa a nivel nacional e internacional. Esto es lo que la ONU sugiere, ¿no? Entonces, estimadas alumnas, esta participación debe ser con mayor ya énfasis. Hablar de participación social de la mujer es hablar de un acceso al poder ya. Pueden ser alcaldesas, pueden ser congresistas, pueden ser funcionarias públicas. Y también a los recursos, a tomar decisiones. Por lo tanto, considerar aquí su proceso de empoderamiento, a empoderarse. Entonces, el derecho a la participación ciudadana y política de las mujeres es amplio. Promueve la sororidad, dice. Que tenemos una palabra nueva. También lo que se trata aquí es de eliminar ciertos estereotipos y prejuicios y roles de género, que no ayudan, más bien que generan desigualdades. ¿Ya? Promover el empoderamiento de las mujeres. Reconocer las diferencias como proceso para lograr la igualdad. Claro, mujeres y ciudadanía. Las personas tienen que ser más participativas en los diferentes campos. Más liderazgo, mayor participación política, mayor autonomía económica, que no dependa. ¿Qué es lo que hace la televisión? ¿Qué te enseña a través de las novelas? Que la mujer está esperando a su príncipe azul que le dé todo. No, tienen que ser más autónomas. Más autónomas. Es decir, que ustedes sean mujeres que tengan un rol más protagónico en los cambios sociales, económicos. Un poco independientes. ¿Ya? La diferencia, ¿es lo mismo igualdad que equidad? No, ahí ven, la balanza. Ahí hay igualdad, cuando el varón y la mujer tienen el mismo peso. Es el acceso al mismo trato y oportunidades. Todos somos iguales ante la ley, le decía. Por lo tanto, debemos ser tratados de igual manera para el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora, cuando decimos equidad, buscamos equiparar, sí, pero aquí miren cómo vemos. Miren, una persona es más grande y la otra más chica. La imagen, aquí nos da a entender mucho qué es lo que busca la equidad y qué busca la igualdad.
Entonces, ese principio, dice, equidad es el principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los servicios, de los recursos y oportunidades de las mujeres, perdón, de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Por eso, porque no hay equidad, es por eso que le estamos dedicando este tema exclusivamente a mujeres, para que haya un poco más de equidad, de oportunidades, de que accedan, de que busquen la igualdad. No vamos a ser iguales biológicamente, pero sí desde el punto de vista, desde otros aristas. Por ejemplo, el acceso a las oportunidades, el acceso al cumplimiento de ciertos derechos. ¿Sí? Si no los conocemos, no los podemos exigir. Bien, ya vamos concluyendo. Ceci, ¿tienes algo que mencionar? ¿Algo? Sí, profesor, como usted estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que en las películas, tanto como dibujos animados, la mujer espera a su príncipe azul, por así decirlo, se queda esperando a su amor, al amor de su vida, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Incluso en los dibujos animados, las niñas desde muy pequeñas aprenden eso. Cuando en lugar de luchar por sus sueños, de preocuparse por su futuro, se preocupan por algo que en su momento no es algo relevante, ¿no? Es relevante sí, pero no en la etapa en la que están, ¿no? Sino en una etapa más avanzada, ya luego de que hayan cumplido todas sus metas, todos sus sueños, ¿no? Incluso también pueden conseguir en ese transcurso un compañero de vida que las acompañe, ¿no? Y que juntos pongan en marcha la trayectoria o su plan de vida, ¿no? Pero sin embargo se preocupan más por eso que por sus estudios o por sus propias necesidades. Muy bien, gracias por tu interesante participación, Cecia. Aquí les presento, ya estamos llegando ya a la parte final, les presento un caso de la Corte Suprema, miren. Este es el caso de Elsia Juno, Wilca. Se probó que la imputada interceptó e hizo trabajar a una menor de edad, miren, como dama de compañía. Aquí estamos hablando ya de un problema de género. Miren, acompañando a clientes de bar, siendo obligada a beber alcohol junto a ellos en un bar de Madre de Dios, pero que luego fue absuelta por la justicia. Miren, acceso a la justicia. ¿Se hizo justicia con esto? Le pongo entre signos de pregunta. Bueno, chicas, si es que no hay otra participación de ustedes, agradezco mucho su participación, sus preguntas. De repente tienen alguna pregunta que les pueda aclarar. En todo caso, ya doy por concluida esta reunión, esta charla. ¿Sí? ¿Alguna participación de repente? A ver, Jessie. Profesor, sí, quería agradecer también por su tiempo, ¿no? Al momento de explicarlos algo muy importante, pues que nos va a servir quizás cuando vemos que nuestros derechos no son valorados, ¿no? O respetados de una manera, pero hay que también tomar en cuenta que el tener derechos no significa que nos podamos aprovechar de él, ¿no? Porque quizás les pegamos a otra persona y nosotros le decimos, por ejemplo, no puedes hacerme nada porque yo tengo el derecho por ejemplo, de llevarte a la justicia, ¿no? Así, o tú no tienes derecho porque yo soy una mujer y nos aprovechamos de esos derechos, ¿no? Esos derechos que nosotros tenemos. Es muy importante también informarnos y todo lo que está diciendo usted, le agradezco mucho por su tiempo también, es algo muy importante que nos va a servir. Gracias, Jessie. Jessie, lo que tú dices, eso es lo que se trata. No, aquí no buscamos desigualdades, que la mujer logre esto también, o el varón logre depender de la mujer. Lo que lo estamos buscando a través de esto es que la mujer logre un mayor rol protagónico dentro social, económico, político, que logre reconocer sus derechos, conocer y reconocer sus derechos y por lo tanto los puede exigir. ¿Sí?
Eso es lo que queremos. No, lo que no se pretende aquí de ningún modo buscar otro tipo de desigualdades. Entonces estaríamos frente a otro problema nuevamente. Muchas gracias, Jessy. Gracias a todas ustedes. Se queda un ratito, por favor, porque se queda un ratito para darles algunas indicaciones. Un ratito que voy a dejar de grabar, ¿no?